Diseño experimental mendeliano, versión 3. De cierta forma, muchas veces cometemos el pecado de analizar directamente los resultados que obtuvo Mendel y damos poca importancia al diseño experimental, el cual da muestras de una serie de presupuestos subyacentes a las ciencias de su época, especialmente en lo concerniente al reduccionismo matemático, puesto de moda por Isaac Newton ya en 1687, casi 170 años antes. El mendelismo es una teoría de la herencia que busca explicar los fenómenos hereditarios mediante un modelo matemático que asume factores discretos que hoy en día llamamos genes y alelos, para predecir estadísticamente las características físicas de un ser vivo modelo, en donde la herencia es fácilmente matematizable. El objetivo es que los números obtenidos experimentalmente sean los mismos que han sido predichos teóricamente. Por lo anterior, se puede decir que el objeto último de un ejercicio mendeliano matematizado es comparar dos cantidades numéricas, una experimental y otra teórica. Elegir un organismo modelo adecuado para las necesidades experimentales es crucial, y si se elige mal, se pueden obtener falsos resultados o resultados demasiado complejos para crear un modelo matemático viable, o puede hacerse demasiado costoso económicamente para mantenerlo. Básicamente, todo el éxito de Mendel se debió a la elección de un modelo biológico fácil de simplificar y que era económico de mantener, el guisante o arveja, Pisum sativum. Algunas ventajas de la arveja como organismo modelo son: es fácil y por ende económica de cultivar, genera una gran cantidad de descendientes por generación, aspecto vital para los análisis estadísticos. Sus caracteres poseen rasgos diferenciables cualitativamente, pues no presenta las mezclas intermedias como en las flores que usó Corrutier. Sin embargo, este detalle es fabricado, no en el sentido de que sea un fraude, sino en el sentido de que ha sido parte de un diseño experimental previo concienzudo. Son autofertilizables y soportan la endogamia. Ese aspecto también es importante, ya que permite aislar variedades puras sin que éstas se enfermen fácilmente por pestes. La fertilización puede manipularse artificialmente, ofreciendo control sobre los cruces entre los individuos. La polinización artificial se podía hacer sin ningún problema con la ayuda de un pincel, que trasladaba el polen de una flor a otra, por lo que podía conocerse cuáles eran los caracteres de los parentales con respecto a sus descendientes. Sin embargo, lo primero que hizo Mendel fue un proceso de purificación de caracteres muy concienzudo. Emplearemos lo más posible las definiciones mendelianas, pues sus equivalentes modernos no fueron desarrollados hasta muchas décadas más tarde. Entonces vamos a tener caracteres, que son las características físicas que pueden variar en cada individuo, como el tamaño, la textura, el color o la forma. Pues podemos tener diferentes tamaños, texturas, colores y formas en una población y en una especie. Los rasgos son la forma en que se manifiestan las características en un individuo. Por ejemplo, este individuo es de color amarillo y el otro de color verde, aunque pertenezcan a la misma especie e incluso a la misma población. Los rasgos son variables en poblaciones naturales. Mendel buscaba caracteres con rasgos fácilmente contrastables, es decir, que tuvieran una relación 0-1, blanco-negro, fácilmente diferenciable, sin intermedios. Fueron elegidos debido a que se heredan sin mezclas. Eran fácilmente purificables y por ende reducibles a dos rasgos sencillos, lo cual es primordial para tener un modelo matemático simple. Los caracteres mendelianos para Pisum sativum son los siguientes: altura o longitud del tallo, siendo las variaciones altas versus enanas. Textura de la semilla, siendo las variaciones lisa versus rugosa. Color de la semilla, siendo la variación amarillo versus verde. Color de la flor, púrpura versus blanco. Textura de la semilla, liso versus rugoso. Esta no la puede entender usted a menos que haya tenido infancia desgranando arvejas. Color de la vaina, amarillo
versus verde. Punto de nacimiento de la flor, axial versus terminal. En general este es el más difícil de entender y por ende el menos usado. Las flores axiales nacen lateralmente al tallo y las terminales solo en las puntas de los tallos. En la naturaleza, las poblaciones de las especies experimentan altos niveles de diversidad, flores de colores y formas diferentes más allá de solo dos rasgos. Normalmente podemos tener 10, 20 o más rasgos y adicionalmente al introducir la perspectiva evolutiva, algunos rasgos se extinguen y otros aparecen con el tiempo. Y esto genera una enorme complejidad que si se trasladara a un modelo matemático sería inviable para podérselos enseñar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el método de hacer ciencia al estilo newtoniano implicaba abandonar la mayor parte de este ruido ambiental y o encontrar un sistema de variables reducidas. Por lo anterior, era necesario que Mendel purificara su sistema de estudio. Para hacer esto, Mendel tuvo que autopolinizar artificialmente las flores de cada uno de sus linajes por varias generaciones sin permitir la producción de semilla no planificada. En el proceso, algunos rasgos de las plantas se perdieron de forma tal que se llegó a un sistema de solo dos rasgos por cada carácter y donde cada rasgo se heredaba sin generar intermedios, sin generar mezclas intermedias como las flores de Correutier que mencionamos en lecciones anteriores. A pesar del popular mito de Newton y la manzana, en el texto que él escribió llamado Principia o Principios Matemáticos de Filosofía Natural, se puede interpretar que el proceso fue deductivo y altamente matemático. Newton imaginó un sistema no natural muy simple sobre el cual podía extraer sus hipótesis, la famosa partícula que se mueve en el vacío. El proceso también fue empleado por Mendel, pero en lugar de emplear un modelo imaginario, él tuvo que crear un diseño experimental en el cual se simplificara la enorme variabilidad natural. Es por esto que podemos juzgar a la genética clásica como incapaz de dar cuenta de la verdadera y natural variedad encontrada en la naturaleza. Pero este no era su objetivo. Lo que buscaba era encontrar regularidades expresables en términos de fórmulas matemáticas simples de los fenómenos que habían sido concienzudamente elegidos. Para poner un ejemplo simple, podemos tomar el color de la flor mendeliano, que en los textos se describe como blanca versus púrpura, pero jamás se nos dice qué tan púrpura. Eso es lo que en evolución se denomina variabilidad polimórfica. En la naturaleza los rasgos se distribuyen de manera compleja y gradual, es decir, lo que en este curso denominaremos como la herencia darwiniana. Pero Mendel debía evitar esta complejidad y gradualidad, o las matemáticas implicadas serían un enorme desafío, que sería imposible de abarcar y de explicar. Con el álgebra de la cual ustedes disponen, álgebra de octavo y noveno de bachillerato. Por ende, se seleccionó solo dos de las múltiples variedades que fueron fácilmente distinguibles y especialmente que no experimentaban mezclas intermedias al ser cruzadas. Por ende, los caracteres y rasgos elegidos fueron sometidos a experimentos previos, antes del procedimiento estadístico por el cual el mendelismo es famoso. Con lo anterior discutido, ahora sí podemos mencionar cuál es el procedimiento experimental mendeliano, haciendo énfasis que este primer paso, el de tener un linaje puro con dos rasgos diferentes para un carácter, en los cuales estos rasgos no generan mezclas intermedias al ser hibridados, es la parte más importante y tal vez más despreciada tradicionalmente al enseñar este tópico. Tenga en cuenta que a la generación pura se la va a denominar como generación parental o P mayúscula. Posteriormente se procede a cortar los anteridios, que son la parte masculina. Son como pelitos en la flor.
de las flores designadas arbitrariamente como femeninas para evitar posibles autofecundaciones no deseadas. Recuerde que la flor de la arveja es hermafrodita y posee partes tanto masculinas como femeninas arbitrariamente y puede autofecundarse en ausencia de polen de otras flores. Posteriormente se procede a tomar el polen de los anteridios de las flores masculinas designadas así arbitrariamente y posteriormente desechadas. Luego se transfiere el polen por medio de un pincel a las flores que se han designado como femeninas. Esa flor femenina madre de una generación y su compañero desechado son la generación parental o P mayúscula. La primera generación que es generada se la denomina primer filial o F1. Los caracteres de la generación F1 o primer híbrido son cuidadosamente consignados. Esta es la parte más aburrida del procedimiento, pues imaginen contar el color y textura de 5000 o más semillas de arveja. En algunas plantas F1 se deja crecer, se cuentan también sus caracteres y rasgos y se las deja autofecundar para producir una segunda generación filial llamada F2. La característica primordial de la F2 es que surge de la autofecundación de F1. Los datos de la segunda generación también son cuidadosamente contados y consignados en la parte más tediosa del diseño experimental. También vale la pena mencionar una serie de términos importantes. Por ejemplo, la generación parental o de padres va a tener el símbolo P mayúscula. La primera generación de hijos o filiales 1 va a tener símbolo F1 y la generación de los nietos o segundos filiales va a tener símbolo F2. Adicionalmente, los machos se designan con el símbolo para masculino, que es el escudo y la lanza del dios Marte o Ares, mientras que para las hembras o lo femenino vamos a emplear el símbolo del espejo de Venus. Tipos de cruce. Un híbrido es el resultado de la mezcla de dos linajes puros. La hibridación es el proceso por el cual se toma a un individuo puro para un rasgo y se fecunda con el material reproductivo de otro individuo puro para otro rasgo. La nomenclatura es diciente del propósito de Gregor Mendel, mejorar las cosechas al hibridar científicamente linajes puros. Dependiendo de cuántos caracteres se estudian, los cruces híbridos pueden clasificarse como monohíbrido, el cual busca contrastar un solo carácter con dos rasgos, fácilmente diferenciables. Por ejemplo, color de la flor, blanco o púrpura. En matemática estadística equivale a tener una sola variable categórica. Dihíbrido busca contrastar dos caracteres de forma simultánea, por ejemplo, color de la flor y forma de la semilla. En matemática estadística corresponde a tener dos variables categóricas operando simultáneamente, lo cual implicará necesariamente la multiplicación de probabilidades individuales. Si su profesor desea torturarlo, puede ponerle polihíbridos más grandes, por ejemplo, trihíbrido, tetrahíbrido, etcétera, etcétera, en el que se analizan 3 o más caracteres, cada uno con 2 o más rasgos. Sin embargo, debe tener en cuenta que la complejidad matemática es exponencial. Ya un trihíbrido es difícil de operar a menos que usted conozca mis técnicas secretas. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos los resultados experimentales mendelianos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.